acción del Espíritu, porque ese es su proceder. Pero Dios nos establece un modelo, y cuando hablo de modelo no estoy diciendo un método o una estrategia, sino Dios establece un diseño. Es decir, es el patrón que va a manifestar la palabra de que gobierna y la gloria que lo respalda. Dios nos ha dado un diseño. A cada uno de nosotros, dentro de nosotros, ha depositado su Espíritu, y su Espíritu tiene el diseño correcto para que se manifieste a través de tu asignación, a través de tu vocación y a través de tu misión, que tú domines. Espero aplicarme con esto. Dios te da un modelo. Cada modelo es diferente y va a traer una revelación de ¿qué? De los códigos que ya están en ti, que se van a manifestar a través de ti, para bendecirte a ti, para bendecir a tu familia y para bendecir a los que te rodean. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a entender y cómo voy a comprender esto? Es que mira, Dios no habla de estrategia o método, sino Dios le habla de un diseño. Hermano, Dios le dio a Moisés un diseño específico acerca del tabernáculo, ¿verdad que sí? Le dijo, lo vas a hacer así, con estas medidas, con esta madera, vas a poner esto. Le dio un diseño específico, y en ese diseño hubo gloria, porque Dios se bajaba y descendía y se manifestaba. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero a Pablo también le dio un diseño y también le dio un modelo. Y entonces el modelo es Cristo, y Cristo revelado en nosotros, porque dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por nada, por una sola cosa, a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Entonces el modelo es Cristo, y si Cristo ya está en nosotros, eso genera en mí que yo tenga que crecer en ese modelo para poder edificar. Cristo ha sido revelado y ha sido establecido en mi vida para que yo edifique. Entonces mi fundamento como iglesia es Cristo. El modelo es, déjeme ponerle este ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia de la reina de Saba? La reina de Saba era una reina que fue a visitar a Salomón, porque la fama de Salomón se había extendido por todos los territorios. Y entonces, si algo impresionó grandemente a la reina de Saba, fue el modelo del reino que encontró en el reinado de Salomón, es decir, en el patrón que encontró. Se impresionó grandemente acerca del modelo. ¿Por qué? Por la vida que se desarrollaba ahí, porque desde los servidores había una manera de pensar, y había una manera de actuar, y había una manera de vestir de una manera diferente. Entonces, ¿qué proyectaba? La gloria del reino. Porque Salomón tuvo uno de los reinados más gloriosos, más, ¿cómo podemos decirlo?, impresionantes, más ricos sobre este planeta. Ni siquiera nos imaginamos. Y entonces, cuando esta reina va a visitar a Salomón, se proyectaba la gente, hermano, la gente desarrollaba esa vida de comunidad. Y es lo que la gente va a ver en nosotros. Es lo que precisamente la gente va a ver en nosotros. No la calidad de nuestro mensaje, sino la calidad de nuestro modelaje. No de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Eso fue lo que impresionó. Dijo, yo creo que la reina dijo, wow, tus sirvientes tienen una mentalidad de realeza. Decía hace un rato Adrián, haciéndonos, Dios te dice, estoy contigo, yo estoy contigo. Y entonces, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice la Escritura, ¿sí o no? Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué voy a tener temor? ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a tenerle miedo
digo, hermano, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero si no he cambiado mi mentalidad, si no he entendido que la presencia del Señor no es cuando yo llego a la iglesia, sino que la presencia del Señor va conmigo, camina conmigo, duerme conmigo, come conmigo, cena conmigo, a donde voy, a la escuela va conmigo, voy al trabajo va conmigo, vengo a la iglesia está conmigo, voy en el carro está conmigo. Es decir, no se va. Queda en mí. Yo tengo que ser consciente, tengo que ejercitar mi mente para ser consciente de la presencia del Espíritu Santo en mi vida todos los días, a cada momento y a cada instante. Él no se va, Él no se quita, Él está en mí siempre. Aunque me equivoque, aunque falle, aunque yo haya metido la pata y aunque yo me equivoque en el propósito, en mi misión o en mi mensaje, el propósito no va a cambiar. Dios me va a traer, Dios me va a restaurar, me va a volver a insertar en el propósito y me dice avanza, porque ese es el Dios de gracia y misericordia. Y aunque yo falle, su propósito nunca va a fallar y Él me va a volver a insertar en el propósito. Pero tengo que entender y tengo que comprender que yo tengo que cambiar y tener una mentalidad de realeza. Y cuando yo digo mentalidad de realeza, no estoy hablando de serviles. Somos servidores, no serviles de los hombres. La palabra influencia viene de Mashal, y Mashal no tiene que ver con oprimir a los demás. Salomón tenía un modelo de servidores que proyectaba excelencia, una mentalidad de abundancia, una mentalidad de opulencia. No era gente amargada, no estaban ahí porque les pagaban, no estaban ahí porque tenían que estar, no estaban ahí porque aquí me tocó, porque lo tengo que hacer. No, estaban ahí porque entendían y comprendían que estaban en el reino, y una vez en el reino proyectaban que una mentalidad de reino, y entonces lo hacían en su manera de ver, su manera de hablar, su manera de vestir y su manera de actuar. Hey, tú has sido insertado en el reino del Señor. Dios te ha manifestado su reino, te ha insertado al reino de su amado Hijo. Tu manera de hablar, tu manera de ver y de vestir te tiene que cambiar. Tienes que proyectar una mentalidad de reino en todo lo que haces, porque eso es Mashal. Ellos lo hacían porque vivían con gratitud, con honra, proyectaban gozo, y eso se llama influencia. Y esa influencia venía del trono de Salomón. Esa influencia venía desde la cabeza. Nosotros, hermano, no, ellos vivían con gratitud. Mashal, hermano, entonces es influencia, el dominio que tú tienes sobre otros, no para tenerlos debajo, sino para tenerlos bajo una gracia, bajo una atracción. ¿Por qué nuestros hijos no nos obedecen? Dígame. ¿Por qué no tenemos influencia? ¿Por qué le tenemos que hablar 5 veces y ya levántate, porque no hay influencia? Y no hay influencia porque no hay modelaje. Porque tu esposa te tiene que hablar 5 o 6 veces para que tú hagas algo. Diga ay o amén. Entonces el paradigma visual, el paradigma verbal y el paradigma vivencial está ahí. No le puedes decir a tu hijo que ordene su cuarto, que ordene su recámara, si tu oficina o tu taller o tu casa está desordenada. No tienes influencia. Influencia no es estar sobre ellos o obtenerlos debajo, sino bajo una gracia, bajo un dominio, que se les antoje, que quieran vivir, ser como. Que quieran decir, wow, yo quiero ser como. Y ahí está nuestra primera esfera del gobierno, de dominio, nuestra casa.
si no somos liberados de esta nuestra vana manera de vivir, de los paradigmas que nos fueron impostados, no vamos a ser. Entonces, mashal es aquello que en mi vida marca una atracción, aquello que en mi vida ejerce una influencia por causa de mi particular forma de vida. Mashal indica dominio, influencia. Es la manera en que vives que proyecta un dominio que hace que los demás se les antoje llegar a donde tú estás, hacer lo que tú haces, tener lo que tú tienes. Cuando vemos que alguien es exitoso, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero? Oye, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás desarrollando? ¿A poco no? Eso hacen los pastores. Yo trabajo con pastores, y cuando un pastor empieza a ser exitoso en algo, los demás llegan y dicen: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque esa influencia proyecta una gracia que trae una atracción, que dice: yo quiero ser como. Y no tiene que ver, hermano, no tiene que ver. Tú tienes que entender que eres un hombre de reino y dominio. Y como tienes dominio y como tienes reino, ejerces influencia. Puedes tener el mismo carro, puedes tener la misma casa, puedes estar en el mismo barrio, pero ejercer influencia sobre los demás para vivir de una manera diferente a los demás, de tal manera que los que están alrededor tuyo se les antoje ser como. Porque soy hombre de reino, entonces yo tengo que entender que mi generación, a mis hijos, yo les propicio el espacio, les abro el camino, le doy recursos para que ellos puedan hacer más de lo que yo hice por la gracia de Dios. No es te pongo el pie, sino no, al contrario, yo te propicio el espacio, te abro el camino, te doy recursos para que tú puedas llegar al nivel donde Dios nos ha puesto por su gracia. Eso es el modelo, ese es el modelaje, ese es el diseño que Dios nos ha dado. Dominio tiene que ver con influencia. Por eso cuando la reina llegó con Salomón, le dijo: wow, reino, ¿qué es lo que percibe la gente cuando pisa tu casa? ¿Qué es lo que la gente percibe cuando entra a tu casa? ¿Tú has entrado una vez a una casa donde ha terminado una discusión y porque tú llegaste se interrumpió la discusión? ¿Te ha tocado estar en esa situación? Entonces tú llegas ahí y se siente una tensión, ¿verdad? Se siente algo, el que llega de afuera lo percibe. No el que está adentro, sino el que llega de afuera lo percibe. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa mentalidad, porque no tiene que ver con mi posición. Dios te ha dado una posición y te ha dado una posición de privilegio. Eres padre, pero tu paternidad tiene una responsabilidad, que esa se transmita a las generaciones, porque Dios va a trabajar a través de tus generaciones. Y cuando tú entiendes y comprendes la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces tú entiendes tu manera de pensar y tu manera de actuar tiene que cambiar. ¿Sí me estoy explicando, mi amado? Porque el modelaje tiene que ver con la mentalidad o el modelo de vida que yo establezco, el padrón de conducta que yo genero a la luz de que entiendo mi misión. Tengo claro mi misión, soy congruente con mi mensaje, entiendo que yo estoy en un tiempo importantísimo, porque el Dios que tengo es un Dios generacional y que Él va a atraer multitudes a través de mis hijos. Entonces no es, hermano, nada más algo, bueno, es que ya me convertí y ya de aquí van a cambiar. No, tienes que entender que en el momento que te convertiste, Dios te trasladó de reino, te introdujo a su propósito eterno y te dijo:
diciendo: te doy una misión y tu misión se llama casa. Lideré a tu esposa, bendice a tus hijos, ejerce mashal sobre tus hijos, sobre tu esposa. Entonces no es una responsabilidad fácil, porque no tiene que ver con mis palabras, sino con lo que yo vivo, con lo que yo desarrollo. El modelaje crea un movimiento. Crea un movimiento. ¿Me ayudas? Yo no sé de qué manera llegaste a Cristo, pero de seguro viste a alguien que estaba cerca tuyo, que vivía un fracaso, y que algo pasó, y que algo sucedió, y que su vida iba en caos, pero después de un evento, y después de cambiar su manera de pensar, empezó a proyectar otra cosa. Y después de estar en la crisis más profunda, salió porque Dios lo sacó de ahí. Dios anhela, y es tiempo de cambiar tu mentalidad de esclavo a mentalidad de rey. Cuando Dios te dice: haz esto, siempre tenemos un pero, ¿verdad? Pero hace muchos años aprendí esto y hoy lo estoy reforzando cada día en mi vida. Un hombre de negocios me dijo: el no ya lo tienes, ¿qué tal si sí? Si vas y te dice no, tenías el no, pero vas y te dice sí, ya cambió. Pero muchos, cuando Dios nos revela algo y te dice: oye, haz esto, no, pero es que está bien difícil, no, pero es que eso no es para mí, no, aspirar a eso, no, es imposible, no, eso no se puede. Y luego te extrañas cuando tu hijo te dice: no, es que no puedo con matemáticas, no, es que no puedo con álgebra, no, es que no puedo con física, no, es que no puedo con química. ¿Se da cuenta? Y entonces invalidamos lo que Dios dice. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hemos cambiado nuestra manera de pensar. Tu manera no va a cambiar, hermano, por un momento, por un suceso. Es un proceso. Y el proceso es la acción dinámica del Espíritu Santo que ejerce en ti para conformar al Cristo que está en ti. Y cada proceso que estás librando, Dios te está diciendo: estoy sacando lo mejor de ti, esfuérzate porque estoy en ti y yo estoy en ti y contigo para manifestarme, pero necesitas esforzarte. Pero automáticamente nosotros, por nuestros paradigmas verbales, por nuestros paradigmas visuales y nuestros paradigmas vivenciales, entonces coartamos el propósito eterno de Dios y entonces invalidamos lo que Dios ha hecho. Y entonces, hermano, no es posible que sigamos así. No es posible. La iglesia tiene que modelar, tiene que aprender a modelar una mentalidad que ha sido introducida al reino de su amado Hijo. Y en el reino hay victoria, y en el reino hay salud, y en el reino hay provisión, y en el reino hay gozo, y en el reino hay alegría, y en el reino todo es posible. Y a Él le ha placido a nosotros darnos ese reino. Ese reino ya está aquí, es ahora, no es cuando estemos en el cielo, es aquí y ahora. A Él le ha placido impartirse en nosotros. Nuestra oración tiene que cambiar.
Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Incluso nuestra manera de cantar tiene que cambiar. Porque a Dios todo aquel que llama lo capacita. Lo que pasa es que nosotros no entendemos la capacitación y nos quejamos y decimos: otra vez a mí. ¿verdad? ¿O soy el único que piensa así? ¿Otra vez yo? No, Señor. Pero entenderemos que Dios nos está capacitando. Que cuando viene la crisis financiera, está esperando que en lugar de que tú te quejes, que en lugar de que tú culpes al gobierno, culpes a la economía, culpes la inflación, dobles tus rodillas y le digas: Señor, tu palabra dice que tú vas a derramar en mí un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, un espíritu de conocimiento para ver las cosas que no veo, para tener las cosas que no tengo. Por favor, Señor, hazlas manifiestas hoy. Pero como tenemos una mentalidad de consumidor, dame, quiero, necesito. Cambia tu mentalidad. No eres consumidor, eres productor. Dios nos dio su espíritu en nosotros para producir. Entonces, como decía Adrián, a ver si lo anoté correctamente. Dios mío, tú me bendices y ensanchas mi territorio. Tu mano está conmigo para librarme. Me libras de todo mal para no ser dañado. Y gracias por otorgarme todo lo que te pido. No es una promesa, es una realidad. Porque nosotros ya no vivimos en promesas. Las promesas eran para Abraham, las promesas eran para los profetas. Nosotros vivimos en la realidad, porque Cristo es nuestra realidad. Y entonces Él es nuestra realidad. Y si Cristo está en nosotros, yo tengo que entender y tengo que comprender y tengo que comprender. Y tiene mi mente que ser renovada y tiene que ser cambiada con el poder de su palabra y entender que su espíritu ya vive en mí. Vive en mí, y como vive en mí, Él alumbra. Haz una oración y dile: oh Señor, que mis ojos se abran al alumbramiento de tu revelación, para que quite aquellas cosas que me fueron impostadas. No las quiero en mi vida, que lo único que me han traído es fracaso y derrota, porque tú me has introducido al reino de tu amado Hijo, y en el reino yo soy tu heredero, heredero y coheredero con Cristo. Y nuestra herencia es infinita. Y todavía no se ha manifestado. Porque la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Verdad? Son las que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? Para los que le aman. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar, no cambiaremos nuestra manera de hablar y no cambiaremos nuestra manera de actuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pequeños cambios. No vamos a cambiar de la noche a la mañana. Empieza por ordenar tu casa. Empieza por limpiar tu cuarto. Empieza por tener en orden todo tu espacio. Porque el exterior es un reflejo del interior. Y si hay desorden afuera, hay desorden adentro.
Empieza con eso. Empieza a tratar mejor a tu esposa. ¿Tú la escogiste? No puedes culpar a nadie, tú la escogiste. Ámala. Pero Señor, es que es bien difícil. Ámala. Lávala con la palabra. Lávala con el ejemplo. Ahora les voy a pasar un video que me mandaron en el taller a los que vayan a la clase, de las cosas que piden las mujeres acerca de los hombres y las cosas que los hombres piden acerca de las mujeres. Pero eso es otro tema. Póngase de pie, quiero terminar. Espero haber transmitido lo que estuvo en mi corazón. La única manera de quitar poder sobre lo que ejerce en nosotros es sacándolo a la luz. ¿Qué significa eso? Que cuando tú confiesas algo ya no tiene poder sobre ti. Hace rato hicimos una oración poderosa donde le pedimos al Señor que Él cambiara nuestra manera de pensar. Pero si tú necesitas hoy decirle: Señor, cambia mi mentalidad déjame decirlo de esta manera, cámbiame la mentalidad de mendigo a príncipe, o mejor dicho, a rey, no a príncipe. Cambia mi mentalidad de mendigo a rey. Cambia mi mentalidad de no puedo, es imposible, a decir lo voy a hacer, lo voy a lograr porque tú estás en mí. Cambia mi mentalidad de decir no tengo, a decir cómo lo puedo tener. Cambia mi mentalidad de decir es imposible, para decir en ti todo es posible. Ahí donde estás tú, empieza a adorar al Señor. Empieza a tener una comunión con Él. Empieza a decirle: Espíritu Santo, aquí estoy en esta noche. Espíritu Santo, aquí estamos en esta noche. Aquí estamos, Señor. Reconocemos tu señorío. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos tu grandeza. Postro mi corazón ante ti, porque mi corazón se encuentra al altar donde tú, ahí, Señor, haces cosas impresionantes. Y ahí, Señor, yo vengo a postrar mi corazón para decirte: esto más no se va a enseñorear de mí. Esto más no se va a enseñorear de mí. Ya perdonaste aquellas cosas que te dañaron. Ahora dile: yo renuncio a ellas, no las quiero en mi vida. Porque tu palabra dice, Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me mataste y me resucitaste a una novedad de vida. Y no solamente mi vida espiritual, sino mi vida física y también mi vida mental. Yo renuncio a todo pensamiento de derrota. Renuncio a todo pensamiento de fracaso. Renuncio a todo pensamiento que me fue impostado, a todo acondicionamiento verbal de no se
puede, es imposible, nosotros somos pobres. Yo renuncio a esa mentalidad de pobreza y me apropio la mentalidad de reino. Que en mi vida, que en mi casa se modele tu reino. Que el que entre a mi casa, Señor, vea reino desde el momento que entra, en orden, en armonía, todo en su lugar. Y aunque tenga una vivienda, Señor, una vivienda aparentemente humilde, pero en orden.